Hola, hoy nos adentramos en un texto legal que marcó un antes y un después en España. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Tenemos delante los puntos clave de esta ley, tal como se publicaron en su momento. Nuestro objetivo es entender la esencia de esta ley. ¿Qué buscaba realmente? ¿Por qué se vio necesaria más allá de la igualdad ya reconocida en la Constitución? Y sobre todo, ¿qué herramientas concretas puso sobre la mesa? Porque no hablamos solo de principios, sino de cambios tangibles en el empleo, la política, la conciliación, e incluso en cómo se diseñan las políticas públicas. Es que esta ley tiene como tentáculos en muchos ámbitos, ¿verdad? Va mucho más allá de lo puramente laboral. Sí, totalmente. Toca la educación, la sanidad, los medios de comunicación, cómo contrata la administración. Es bastante ambiciosa. Lo es. Así que la primera pregunta parece obligada. ¿Por qué una ley para la igualdad efectiva? O sea, ¿no bastaba con la igualdad formal que ya teníamos? Exacto, esa es la clave. Y la propia ley, en su exposición de motivos, lo argumenta muy bien. Reconoce que la igualdad formal ante la ley, la que garantiza la Constitución en su famoso artículo 14, es fundamental, sí, pero no era suficiente para cambiar la realidad. Ya. Seguían existiendo y, aún persisten en parte, desigualdades muy claras. La brecha salarial, por ejemplo, la dificultad de las mujeres para acceder a puestos de alta dirección, los enormes retos para conciliar vida laboral y familiar. Claro, el día a día. Eso es. La ley nace precisamente para atacar esas desigualdades reales, las que se ven, en el día a día, ya sean directas o más sutiles, las llamadas indirectas. Busca que ese mandato constitucional de igualdad y también la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que sea real y efectiva, que eso también lo recoge la Constitución en el artículo 9.2, pues que no se queden solo en el papel. Entiendo. No es solo decir somos iguales, sino actuar para que lo seamos en la práctica, ¿no? Mencionabas algo interesante antes de empezar, la transversalidad. ¿Qué significa eso exactamente en el contexto de esta ley? Pues mira, es una idea central, recogida explícitamente en la ley. Significa que la igualdad de género no puede ser un compartimiento estanco, ¿sabes? No es una política aislada que se trata los viernes por la tarde. Ajá. Debe ser un principio informador, un eje que atraviese todas las políticas y acciones públicas, desde la economía y el empleo hasta la política social, la educación, la sanidad, la cultura. Todo, Todo debe analizarse y diseñarse teniendo en cuenta el objetivo de la igualdad. O sea, que impregne todo. Exacto. Supone un cambio de mentalidad importante. No se trata solo de corregir discriminaciones cuando ya han ocurrido, sino de prevenirlas activamente, de construir la igualdad desde la base misma de la acción pública. Vale, esa idea de que la igualdad debe empapar todas las políticas es potente, la verdad. Pero, ¿cómo aterrizas algo tan transversal? ¿Qué herramientas concretas da la ley para que no se quede en una declaración de intenciones? Imagino que empieza por definir bien el problema, ¿no? Por supuesto. Poner nombre a las cosas es fundamental en derecho, claro. La ley define con bastante claridad qué se considera discriminación. Está la discriminación directa, que es, la más obvia. Tratar a una persona peor que a otra en una situación similar simplemente por su sexo. La típica. Eso es. Y luego está la discriminación indirecta, que es más sutil, pero igualmente importante. Ocurre cuando una norma, un criterio o una práctica, que aparentemente es neutra, en realidad pone en desventaja particular a las personas de un sexo respecto al otro. Por ejemplo, exigir una disponibilidad horaria total que, en la práctica, perjudica más a las mujeres por la tradicional asignación de roles de cuidado, ¿no? Salvo, claro está, que esa norma o práctica tenga una justificación objetiva y sea estrictamente necesaria. Y ordenar discriminar también es discriminación, por supuesto. Exacto. Y la ley va más allá. Incluye explícitamente como formas de discriminación dos realidades muy graves. El acoso sexual, definido como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual no deseado, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Vale. Y también el acoso por razón de sexo, que es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el mismo propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear ese entorno hostil. La ley es tajante en esto. Ambos tipos de acoso se consideran siempre actos discriminatorios.
Deja claro que esas conductas no son tolerables y las califica como discriminación directamente. ¿Y qué otras protecciones específicas introduce? Porque imagino que no se queda ahí. No. Pues protege de forma específica contra la discriminación por embarazo o maternidad, por ejemplo. Considera nulo cualquier trato desfavorable relacionado con ello. Fundamental. Y establece un principio clave: la indemnidad frente a represalias. Esto significa que nadie puede ser tratado peor por haber presentado una queja, una reclamación o una demanda para exigir sus derechos de igualdad. Es una garantía fundamental para que la gente se atreva a denunciar, claro. Claro, para que no haya miedo a reclamar. Exacto. Estos conceptos son la base para poder reclamar judicialmente. Y aquí hay un detalle procesal que tiene mucha miga, ¿eh? En los juicios por discriminación por razón de sexo, salvo en el ámbito penal, si la persona demandante aporta indicios fundados de que ha habido discriminación, la carga de la prueba se invierte. Ah, sí. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que es la parte demandada la que tiene que probar que no hubo discriminación o que su actuación estaba justificada objetivamente. No basta con negar, tiene que demostrarlo. ¡Ostras! Eso es un cambio procesal clave, ¿eh? Obliga a la parte demandada a demostrar activamente que no discriminó. Eso puede ser un incentivo poderoso para revisar prácticas internas y documentar decisiones. Vamos, no es solo una cuestión técnica legal. Sin duda, tiene un efecto preventivo importante, claro. Y hablando de actuar, mencionamos antes la transversalidad. ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas de los poderes públicos? ¿Qué les exige la ley? Pues la ley establece una serie de criterios generales que deben guiar la actuación de todas las administraciones. Van desde integrar activamente la perspectiva de género en las políticas económicas y laborales, para combatir la segregación y la brecha salarial, hasta potenciar el emprendimiento femenino, desarrollar acciones para erradicar la violencia de género, que tiene su propia ley integral, pero aquí se refuerza, proteger la maternidad y fomentar la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado, e incluso promover un uso no sexista del lenguaje en la administración y en la sociedad en general. Son objetivos ambiciosos, la verdad. ¿Y se crearon herramientas específicas para impulsarlos desde el gobierno central? ¿Algo más concreto? Sí, se crearon varias. Por un lado, un plan estratégico de igualdad de oportunidades de carácter periódico, que digamos que marca las líneas prioritarias a nivel estatal. Por otro, algo muy relevante, la obligación de elaborar informes de impacto de género antes de aprobar leyes, reglamentos o planes importantes. Informes de impacto de género. ¿Qué es eso? Pues básicamente, antes de sacar una nueva norma o un plan de cierto calado, hay que analizar qué efectos diferentes puede tener sobre mujeres y hombres, y si contribuye o no a la igualdad. O sea, intentar anticipar si una medida, aunque parezca neutra sobre el papel, puede perjudicar a un sexo más que a otro en la práctica. Entiendo. Como una evaluación previa para evitar meter la pata, ¿no? Exactamente. Y otra herramienta fundamental es la necesidad de adecuar las estadísticas oficiales. Se exige que incluyan sistemáticamente la variable de sexo y que se creen nuevos indicadores para poder medir las desigualdades en todos los ámbitos. Porque, claro, lo que no se mide no se ve y difícilmente se puede corregir. Tiene todo el sentido. Medir para poder actuar. Hubo un concepto que generó bastante debate en su momento, recuerdo, el de la presencia equilibrada o composición equilibrada. ¿Qué significa exactamente y dónde busca aplicarlo la ley? Sí, ese dio mucho que hablar. La ley define la composición equilibrada de forma muy concreta, aquella situación en la que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean inferiores al 40% del total. Vamos, una horquilla 60-40. Vaya, eso de aplicar porcentajes concretos es bastante directo, ¿no? ¿Y dónde se aplica? Porque suena a algo que no puede ser generalizado. Pues la ley establece que los poderes públicos deben procurar alcanzar esa composición equilibrada en los nombramientos de altos cargos que les correspondan. Es un procurar, ¿eh? Pero donde lo exige de forma más estricta es en ciertos ámbitos de la Administración General del Estado. En los órganos directivos considerados en su conjunto, en los tribunales y órganos de selección de personal, salvo causas justificadas, claro, y en la designación de representantes en consejos de administración de empresas públicas o comités de expertos. Ahí sí es más una exigencia. Vale, en la estructura del Estado. Y el punto quizás más conocido, y que generó más titulares, se modificó la ley electoral para exigir esta misma proporción 60-40 en las candidaturas electorales. Ah, en las listas electorales. Exacto. Congreso, municipales, autonómicas, europeas.
Y no solo en el total de la lista, sino también en tramos de cada 5 puestos, para evitar, la picaresca de poner a todas las mujeres al final. Hay excepciones para municipios muy pequeños, eso sí, pero la idea general era clara: impulsar una representación más paritaria en las instituciones donde se toman las decisiones. Entiendo. Una medida de acción directa para equilibrar la representación política. Has hablado de la actuación de los poderes públicos, pero esta ley también entra de lleno en el ámbito privado, sobre todo en las empresas, ¿verdad? Ahí es donde mucha gente la nota más en su día a día, imagino. ¿Cuáles son los cambios clave en el mundo laboral? Efectivamente, el título cuarto sobre el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades es muy extenso. Por un lado, marca como objetivo prioritario de las políticas de empleo mejorar la empleabilidad y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Por otro, insta a que la negociación colectiva, los convenios colectivos, incluya medidas para promover la igualdad, desde el acceso al empleo, la clasificación profesional, la formación, la promoción, hasta las retribuciones y, por supuesto, la conciliación. Y dentro de esas medidas negociadas, supongo que el instrumento estrella son los famosos planes de igualdad. Mucha gente ha oído hablar de ellos, aunque no sepa exactamente qué son. ¿Qué son exactamente y a quién obligan? Correcto. Son una de las herramientas más emblemáticas de la ley, ¿sí? Estableció la obligación general para todas las empresas de respetar la igualdad de trato y oportunidades y de adoptar medidas para evitar la discriminación, negociándolas siempre con los representantes de los trabajadores. Eso para todas. Pero para las empresas de cierto tamaño, inicialmente la ley puso el umbral en más de 250 trabajadores, aunque luego ese umbral se ha ido rebajando progresivamente hasta las que tienen más de 50. Actualmente, esas medidas deben articularse obligatoriamente en un plan de igualdad. Ah, vale. O sea que ahora son muchas más empresas las obligadas. Sí, el ámbito se ha ampliado mucho. Y también son obligatorios si lo dice el convenio colectivo aplicable o si lo impone la autoridad laboral como sanción por haber discriminado. ¿Y qué contiene un plan de igualdad? ¿Es un documento genérico, un corte y pega? No, en absoluto, o no debería hacerlo. Lo crucial aquí es que no son medidas al tuntún, sino que deben partir de un diagnóstico previo que también debe negociarse con la representación sindical. Es una especie de radiografía de la situación de mujeres y hombres en la empresa. ¿Una radiografía? Me gusta la imagen. Sí, porque ese diagnóstico tiene que analizar como mínimo cómo se selecciona y contrata al personal, cómo se clasifica profesionalmente, qué acceso hay a la formación, cómo son los procesos de promoción interna, las condiciones de trabajo. Y aquí la ley incluyó explícitamente la necesidad de realizar una auditoría salarial para detectar posibles brechas retributivas entre mujeres y hombres por trabajos de igual valor. La auditoría salarial. Ese es otro punto fuerte. Sin duda. Y sigue, hay que analizar cómo se ejercen los derechos de conciliación y si hay corresponsabilidad real, si hay infrarrepresentación femenina en ciertos puestos o niveles, cómo están las retribuciones en general y qué medidas hay para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo. Es muy completo el diagnóstico, ¿eh? Lo de la auditoría salarial obligatoria dentro de los planes debió suponer un cambio importante para muchas empresas. Y una vez hecho ese diagnóstico, ¿qué se hace con él? Pues con base en ese diagnóstico se establecen los objetivos concretos de mejora que se quieren conseguir y las medidas específicas para alcanzarlos, con un calendario de aplicación, indicadores y sistemas de seguimiento y evaluación. Y algo importante, los planes deben registrarse públicamente en un registro específico. Para las empresas más pequeñas, las que no están obligadas, la elaboración es voluntaria, pero la ley preveía apoyo técnico para fomentarla. Entonces, la ley no solo define el problema, discriminación, acoso, sino que también crea mecanismos activos, tanto en lo público, planes estratégicos, informes de impacto, como en lo privado, planes de igualdad obligatorios para muchas empresas. Se ve la intención de ir a lo práctico. Y junto a los planes, otro tema central que has mencionado varias veces es la conciliación y la corresponsabilidad. Absolutamente. Es otro de los pilares fundamentales de la ley. Busca que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se configuren de manera que fomenten un reparto equilibrado de las responsabilidades entre mujeres y hombres. Y, muy importante, que ejercerlos no suponga una penalización laboral ni directa ni indirecta. Que no te cueste el puesto o la promoción, vamos. Exacto. La medida más innovadora y simbólica en este sentido, la que más sonó en su momento, fue la creación del permiso de paternidad. Nació como un permiso de 13 días, luego se ha ido ampliando progresivamente en legislaciones posteriores hasta la equiparación actual, pero empezó ahí.
Pero lo fundamental, lo realmente novedoso, es que se configuró desde el principio como un derecho individual y exclusivo del padre o del otro progenitor en parejas del mismo sexo, independiente del de la madre y en principio no transferible. ¿Por qué esa fórmula de permiso exclusivo para el padre? ¿Por qué no simplemente ampliar el de maternidad o hacerlo totalmente compartido desde el inicio? ¿Qué buscaba eso? Pues la exposición de motivos de la ley lo deja bastante claro. El objetivo era fomentar explícitamente la corresponsabilidad. Implicar a los hombres en el cuidado desde el primer momento, desde el nacimiento o la adopción, y empezar a romper esa idea tan arraigada de que la conciliación y el cuidado de los hijos es solo cosa de mujeres. Ya. Se buscaba un cambio cultural, además de facilitar el cuidado en sí mismo. Fue una apuesta fuerte en ese momento, la verdad. Sí, se entiende la intención. Además de este nuevo permiso, se mejoraron otros derechos de conciliación que ya existían. Por ejemplo, se amplió la edad del menor para poder pedir la reducción de jornada por cuidado. La ley la pasó de 6 a 8 años en ese momento, aunque ahora, como sabes, es hasta los 12 años. También se amplió la duración de la excedencia para cuidar a familiares dependientes, que pasó de 1 a 2 años. Y se introdujeron algunas mejoras puntuales en el permiso de maternidad en casos específicos y en la protección por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Entendido. Un paquete de medidas para facilitar o al menos no penalizar tanto el tener hijos o cuidar familiares. La ley también habla de acciones positivas. ¿Qué son exactamente? ¿Y qué papel juegan en todo esto? Suena un poco abstracto. Pues sí, las contempla. Las acciones positivas son como una herramienta de choque, digamos. Se definen como medidas específicas y en principio temporales, esto es importante, no son para siempre, que se pueden adoptar para corregir situaciones evidentes de desigualdad de hecho. De hechos en la realidad. Exacto. Es decir, cuando la igualdad formal, la ley escrita, no es suficiente por sí sola para superar barreras o inercias históricas que perjudican a las mujeres o al sexo menos representado en un ámbito concreto. La ley permite que las adopten tanto los poderes públicos como las entidades privadas, empresas, por ejemplo, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas al objetivo que buscan. Son una especie de empujón legal para equilibrar la balanza donde hay un desequilibrio muy claro y persistente. ¿Algún ejemplo? Pues mira, se pueden usar para apoyar a colectivos de mujeres con especiales dificultades de inserción laboral. O, por ejemplo, en la negociación colectiva se pueden establecer preferencias en la contratación o en la promoción para el sexo menos representado en ciertos puestos o sectores, pero solo hasta que se alcance un equilibrio razonable. No es una cuota fija permanente, sino una medida para corregir una situación de partida muy desigual. Vale, una herramienta para acelerar el cambio donde la desigualdad es más persistente. Ya hemos tocado lo público, lo laboral, la conciliación, las acciones positivas. Parece que la ley abarca muchísimo. Para ir cerrando el círculo, ¿qué otros ámbitos relevantes aborda así brevemente? Pues sí, la verdad es que toca bastantes más frentes. Por ejemplo, dedica un apartado importante a los medios de comunicación. Establece obligaciones específicas para los medios públicos, como RTV o la Agencia EFE, de transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres. Que no salgan siempre los mismos roles, ¿no? Eso es. Y de usar un lenguaje no sexista. De colaborar en campañas institucionales contra la violencia de género y a favor de la igualdad. Para los medios privados no les obliga directamente, pero promueve la autorregulación en esta misma línea. También considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria. La publicidad sexista, sí. Y muy relevante es el título dedicado a la igualdad en el acceso a bienes y servicios. Prohíbe cualquier discriminación por sexo en este ámbito. Cualquiera. Incluso en cosas como los seguros o los servicios financieros. Recuerdo que antes había diferencias, por ejemplo, en los seguros de coche. Exacto. Ese fue un punto muy significativo y bastante pionero en su momento. La ley prohibió expresamente utilizar el sexo como factor para calcular las primas y las prestaciones en los contratos de seguros y servicios financieros relacionados. Buscaba acabar con esas diferencias de precio en seguros de coche, de vida o en planes de pensiones, basadas únicamente en si eras hombre o mujer, que solían perjudicar a unos u otros según el tipo de producto. Entiendo. Acabar con esa discriminación estadística, digamos. Eso es. Y finalmente, dedica un título a promover la responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad. Anima a las compañías a ir más allá de sus obligaciones legales y a adoptar voluntariamente medidas para promover la igualdad tanto internamente como en su entorno social.
y de forma específica, menciona el fomento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las grandes empresas. Un tema que, como sabes, ha seguido desarrollándose mucho después con otras normativas. Bien, creo que hemos hecho un buen recorrido por los puntos clave de esta Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de 2007. Queda bastante claro que su ambición era enorme, ¿eh? No quedarse en una mera declaración de principios, sino crear mecanismos y herramientas concretas para intentar transformar la realidad en múltiples esferas, desde cómo se legisla o se gestiona una empresa hasta cómo organizamos los cuidados familiares o qué mensajes recibimos de los medios de comunicación. Muy transversal, como decías al principio. Efectivamente, fue una ley marco muy influyente, que sentó las bases para muchos desarrollos posteriores y que introdujo en el debate público y legal conceptos y herramientas que antes, no estaban tan presentes o definidos de forma tan clara. Hablamos del acoso por razón de sexo, la discriminación indirecta, los planes de igualdad obligatorios con su diagnóstico y auditoría salarial o el permiso de paternidad individual e intransferible. Su meta era clara: intentar acelerar el paso de la igualdad formal, la reconocida en el papel, a la igualdad real y efectiva, la vivida en el día a día. Una ley con vocación de cambio real. Sí, pero como toda ley ambiciosa, su impacto real no depende solo del texto legal, por muy bueno que sea. Depende enormemente de su aplicación efectiva y sostenida en el tiempo, de la voluntad real de las administraciones y las empresas para ir más allá del mero cumplimiento formal. Y, por supuesto, de un cambio cultural más profundo en la sociedad hacia la corresponsabilidad real y el rechazo a los estereotipos de género que siguen ahí. Las leyes son un motor necesario para el cambio, sin duda, pero la igualdad plena sigue siendo un horizonte en construcción. Todavía queda camino. Nos deja pensando. Has mencionado de pasada que la ley exige informes de impacto de género para nuevas normas y planes relevantes y que también promueve integrar la perspectiva de género en áreas como el urbanismo, la ordenación del territorio o las políticas de vivienda. Si ese enfoque se aplicara de forma verdaderamente profunda y sistemática, ¿cómo podrían cambiar aspectos muy cotidianos de nuestras ciudades, del transporte público, de los parques, de los servicios que usamos a diario, si se diseñaran pensando desde el principio en las diferentes necesidades, usos y seguridades de mujeres y hombres? ¿Quieras algo para darle una vuelta hasta nuestra próxima exploración?